Estimados alumnos, ahora desarrollaremos la clase 2 de la primera unidad referente a lo que hemos llamado los juicios y las afirmaciones. Esta es una distinción que proviene de la filosofía del lenguaje y que la desarrolla, a mi modo de ver, muy bien en el contexto de las organizaciones Fernando Flores. Veamos de qué se trata esta distinción. Vamos a ver que es diferente hablar de juicios que hablar de afirmaciones. Lo primero que necesitamos decir es que la función del lenguaje en un juicio versus en una afirmación es muy diferente. Partamos por las afirmaciones. Las afirmaciones son, por ejemplo, descripciones de la realidad o aseveraciones que describen la realidad. Por ejemplo, uno podría decir, mi mesa, la mesa, ¿cierto?, en la que estudio, mide 2 metros por 1 metro. Entonces, eso es una descripción de la realidad. Y uno puede ir, ¿cierto?, con un instrumento de medir y verificar eso. Entonces puede decir, esta mesa, sabes que no, estás equivocado. Mide 3 por 2 o mide 1,5 por 50 centímetros. Entonces, la afirmación es una descripción de la realidad medible, posible de objetivar. Los juicios, a cambio, habitan en el mundo de la opinión, son nuestras opiniones, nuestras percepciones. Es lo que en términos básicos llamaríamos subjetivo y la afirmación objetivo, ¿ya? Cuando hablamos de los juicios, el lenguaje, la función del lenguaje es distinta. ¿Por qué? Porque en la afirmación el lenguaje es pasivo, no cambia la realidad el que yo diga aquí hay un escritorio o aquí hay una silla blanca. Que yo lo diga o no lo diga no cambia el que la silla esté aquí. Pero el juicio genera realidad, por tanto la función del lenguaje es generativa. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, hoy día está conversando en este instante, ustedes están escuchando esta grabación, producto de los juicios que ustedes han tenido y siguen teniendo probablemente respecto de este programa, respecto de estas temáticas, respecto de su futuro, etcétera, con respecto a nuestra universidad. Entonces yo misma, ¿cierto?, estoy acá producto de los juicios que he tenido, otro de los cuales está que creo tener la capacidad de poder contribuir al aprendizaje de ustedes, etcétera. Entonces, de acuerdo, es muy interesante poder diferenciar entre juicio y afirmación y ver que detrás de ellos se abre un mundo. Cuando yo les mencionaba que hacemos en términos muy genéricos, muy básicos, hacemos la distinción subjetivo-objetivo, es porque en rigor, podríamos decir desde una perspectiva más filosófica, que no podríamos hablar de subjetivo y objetivo. Porque podemos decir que si consideramos lo que vimos en los paradigmas en la clase anterior, los seres humanos no tenemos acceso a una verdad en sí. Sin embargo, vamos a decir que las afirmaciones podemos de una afirmación decir que es verdadera o falsa, porque nosotros los seres humanos hemos desarrollado una serie de ámbitos y hemos generado una serie de consensos que nos permiten movernos en cierta certidumbre. Ejemplo, nosotros, ¿cierto?, no podemos decir si es que es bueno o es malo que pase un acontecimiento como una verdad absoluta. Eso podemos hacernos cargo de que es nuestra percepción. Pero sí podemos afirmar, sería una afirmación, ocurrió un evento específico, ¿cierto? Las clases, ¿cierto? Estas clases comenzaron tal día en tal año. No es todo relativo, eso es posible de afirmar. O yo soy ejecutivo de IBM, ¿ah?, o de LATAM. Y eso se puede verificar porque los seres humanos hemos inventado el concepto de ejecutivo, hemos inventado las empresas, hemos inventado hay personas que han inventado las empresas que he mencionado, ¿verdad?
etcétera. En base a todo ese consenso es que es posible que nosotros digamos es verdadero o es falso, porque tenemos las condiciones de posibilidad de verificar si es que está o no en el listado de empleados de esa compañía, habiendo nosotros creado la distinción compañía, listado de empleados, etcétera. Entonces las afirmaciones nos permiten movernos en un ámbito que vamos a llamar objetivable, posible de objetivar. Los juicios, hablamos de subjetivo en el sentido de que provienen de nuestra particular mirada, no son generalizables ni estandarizables. Así como yo puedo tener el juicio de que hoy es un día caluroso, otra persona, habiendo los mismos grados de temperatura, ¿cierto?, podría decir que en realidad no es un día tan caluroso, solamente está moderadamente cálido. Y ahí entra el mundo de los juicios. Vamos a decir que los juicios, así como las afirmaciones pueden ser verdaderas o falsas en un consenso social definido, los juicios por definición nunca van a ser ni verdaderos ni falsos. ¿Ya? Por definición, un juicio nunca es verdadero ni falso. Lo que podemos hacer con los juicios es fundarlos. ¿Qué significa fundar un juicio? Significa decir por qué lo digo, qué hace que yo tenga ese juicio. ¿Y saben cómo se funda un juicio? Con afirmaciones. O sea, con qué hechos, con qué descripciones de la realidad medibles yo puedo mostrar, que no es lo mismo que demostrar, ¿verdad? Porque no estoy queriendo demostrar una verdad. Puedo dar cuenta de qué hechos hacen que yo tenga ese juicio. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo consiste en imaginar que todos nosotros conocemos a un señor que se llama Pedro. Y este señor, que se llama Pedro, todos nosotros tenemos un juicio, lo compartimos este juicio, y el juicio que tenemos es que Pedro es impuntual. Entonces, ¿cómo podríamos hacer el ejercicio de fundar el juicio? Suele ocurrir que las personas, ¿cierto?, en talleres, en las clases, me dicen, Anabela, yo fundo este juicio diciendo, por ejemplo, que digo que Pedro es impuntual porque siempre llega tarde. Pero eso, si ustedes se fijan, no es correcto, porque que siempre llega tarde no es una afirmación. Y nosotros acabamos de decir que los juicios se fundan con afirmación. ¿Por qué no es una afirmación? Porque el siempre y el tarde son un poquitito relativos. El siempre no es relativo si es que lo medimos y lo reemplazamos por el 100% de las veces, para lo cual tendríamos que decir un ámbito y un periodo de tiempo, ¿cierto? Pero yo digo, evitemos el siempre y el nunca, porque es bien poco probable de que se den. Y del otro lado, tampoco se recibe tan bien cuando le decimos tú siempre llegas tarde. Entonces, mi sugerencia, cómo fundar un juicio, siendo muy rigurosos con la afirmación o las afirmaciones con las cuales se funde. Por ejemplo, porque ha llegado el 70% de los días hábiles del año 2016 después de la hora acordada al trabajo, para que estemos pensando todos en el inicio de la jornada del trabajo. Fíjense que aquí hay varios aspectos bien relevantes. Lo primero es que les estaba sugiriendo una afirmación que dice ha llegado y no llega. Muchas veces las personas también tienden a fundar un juicio diciendo porque el 70% de las veces, no, cuando decimos 70% ya nos lleva a hablar de ha llegado, pero porque llega tarde. Le sacamos el siempre, pero se pone el llega tarde. Y yo les sugiero tampoco usar ese tiempo verbal, porque si es que nosotros hablamos el llega tarde de esa manera, diciendo porque llega tarde, porque se comporta de esta manera, pareciera ser que es parte de su identidad, como que estamos incluyendo el futuro. Alguien que llega tarde, como que si lo digo de esa manera no da la opción para pensar que quizá mañana se va a comportar de una manera diferente. Por eso yo les sugiero hablar de ha llegado después de la hora acordada, que además reemplaza el llegar tarde. Si se fijan,
estamos siendo extremadamente rigurosos de manera de que sea objetivable la afirmación. Ahora bien, es muy tentador pensar que si fundamos un juicio con afirmaciones muy bien desarrolladas, que son muy rigurosas y muy precisas, tendemos a pensar que entonces podemos convencer a la otra persona de que ese juicio es verdadero. Cuidado con eso, acuérdense que las afirmaciones por definición no son verdaderas ni falsas. Pero sí podemos decir, está muy bien fundado el juicio. Ahora bien, se asocian también los juicios a la autoridad, es otro elemento que debemos tener presente. Porque fíjense ustedes que si Pedro no nos conoce, ¿le dará importancia al juicio que estamos haciendo? Pedro, fíjate que tenemos el juicio de que llegas tarde, de que eres impuntual. Si no nos conoce, ¿cierto? Va a seguir caminando, ni nos va a mirar. O si nos conoce, pero no tenemos autoridad, no nos da autoridad, no le va a dar relevancia, no vamos a lograr generar un cambio. Pero hay personas que sí nos dan autoridad, no solamente ni necesariamente porque tengamos otorgada una autoridad formal previamente. Nos dan autoridad porque nos creen, nos dan autoridad porque nos valoran en nuestro aporte, en la dimensión en que nos relacionamos con esa persona. Nos dan autoridad porque nos quieren, veámoslo a la inversa. Si mi hija me dice, mamá, eres poco competente en tu trabajo, probablemente no le voy a dar mucho peso a ese juicio, pero si me lo dice, ¿cierto?, un colega o mi jefe, le voy a dar mucha autoridad. Sin embargo, si mi jefe me dice, Anabela, eres mala madre, no le voy a dar mucha autoridad. Pero si mi hija me dice, eres mala madre, le voy a dar total autoridad, porque la quiero, desde el amor. Entonces esto tiene que ver con contextos, ámbitos y el grado de autoridad que tengamos, que hagamos eco en otros, o bien que nosotros le demos a las personas que nos emiten juicios. Y el último punto que quiero mencionar acerca de los juicios es que los juicios hablan de quién los emite. Y vamos a volver al ejemplo en que estábamos acerca de Pedro. Porque si nosotros tenemos el juicio de que Pedro es impuntual, tendemos a pensar en esto de nuestra sociedad occidental, más bien racionalista, de que es un atributo de Pedro la impuntualidad y tendemos a atribuírselo a su ser, ¿ya? Y nosotros, la invitación que yo les quiero hacer es a más bien verlo como algo que habla de nosotros, porque teniendo a Pedro al frente y pudiendo emitir tantos juicios respecto de él, ¿por qué estamos eligiendo el de la puntualidad? ¿Por qué le estamos diciendo que es impuntual? Probablemente porque para nosotros en la interacción con él está haciendo tema la impuntualidad y hay algo que nos está haciendo ruido o nos tiene desconformes. Entonces uno lo podría mirar a la inversa también y decir qué importante comprender, y este es uno de los énfasis que me parece muy relevante cuando hablamos de los juicios, tener presente, qué relevante tener presente que cuando alguien me emite un juicio, ese juicio no es un atributo de mi ser. El que alguien me encuentre impuntual no significa que yo lo sea, ni que no lo sea, porque soy un ser en permanente devenir, en distintos ámbitos, comportándome de distintas maneras. Lo que hay es una persona a la cual, si yo le doy autoridad, si para mí es importante ese juicio, le voy a poder preguntar, ¿por qué tienes ese juicio? ¿Qué hechos hacen que tengas ese juicio? No de una manera amedrentadora, ¿cierto? Amenazante, como, ¿y por qué me dices eso? Sino en el sentido de, cuéntame qué hace que pienses eso, para que la persona, en el fondo, funde el juicio, nos hable de los hechos que tal vez no lo tienen tan satisfecho o creen que se puede mejorar en la interacción con nosotros, y podamos consensuar acciones de mejora y cerrar esa conversación de buena manera. Entonces, si se fijan, aquí hay elementos que me parece que vale la pena destacar. Volvamos al juicio de que Pedro es impuntual. Pedro podría decir, supongamos que esté aquí con nosotros, decir, ¿por qué tienen ese juicio acerca de mí? Pedro, porque, y le leemos las afirmaciones que hemos hecho, tú te has comportado el 70% de los días, ¿cierto?, hábiles del 2016, has llegado después de la hora acordada.
Imaginémonos que Pedro, porque lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto?, es validar que Pedro también diga es correcta esa información. Imaginemos que Pedro nos dice efectivamente, eso ha sido así. ¿Significa eso que es Pedro impuntual? Es una pregunta un poco tramposa, porque yo les estoy preguntando en el fondo, ¿es verdad que Pedro es impuntual? Y dijimos que un juicio, por definición, no es verdadero ni falso. Pero es tentador, ¿verdad? Decir, sí, obvio que es impuntual, porque hay hechos que lo demuestran y él los corrobora. Y yo les quiero invitar a diferenciar entre a ver la diferencia entre decir Pedro es impuntual, como decíamos, como un atributo de su ser, la impuntualidad, o bien decir Pedro se ha comportado en un ámbito específico de manera que consideramos impuntual porque hemos consensuado previamente cuántos minutos después de la hora acordada vamos a llamar impuntual, si no, todavía es un juicio. Ahora bien, puede ser que algunos de ustedes o varios de ustedes estén pensando, pero ¿por qué nos damos tantas vueltas con el tema de la puntualidad si es evidente de que alguien que tiene que entrar a trabajar a las 9 de la mañana, si llega un minuto después de la hora acordada, es impuntual? Yo les quiero decir a quienes puedan estar pensando así, que este es un énfasis que a mí me interesa poner en esta clase y que miremos. El que no estamos relativizando el que el ingreso sea a las 9. No estamos invitando a ser más permisivos con la hora de ingreso, ni a bajarle el perfil cuando consideramos relevante que las personas lleguen a la hora. Lo que estamos haciendo es invitarlos a aquel que está pensando, obvio, es una verdad absoluta, que un minuto después de la hora acordada es impuntual. A esa persona la quiero invitar a reflexionar acerca de ese juicio, que quizás se lo cree como verdadero. Quizá pensaba que ese juicio es una afirmación, que llegar a las 9 un minuto es impuntualidad, es tarde. Que hay otras personas que pueden pensar que para llamar impuntual a alguien hay una holgura posible de 5 minutos, y otros de 10 minutos, y otros de 15, y otros de media hora, y dependiendo del contexto, la cultura, pueden haber percepciones muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Si yo considero que el ingreso a las 9 debe cumplirse, es muy importante, primero, que a la persona que no está comportándose de esa manera, se lo pueda decir no atribuyéndole la impuntualidad a su ser, sino más bien hablándole de los hechos, y vamos a verlo pronto a través del feedback, los pasos a seguir para dar feedback. Hablar de que a mí se me hace problema que estés llegando a la hora, después de la hora acordada, y en fin consensuar qué acciones tomar para que eso deje de ocurrir. Es decir, la idea aquí es cómo optimizamos nuestra forma de funcionar, pero siendo capaces de comprender de que nosotros estamos ocupando nuestra capacidad resolutiva para mejorar los resultados en virtud de nuestras apreciaciones personales como líderes. El que considera que es tolerable un rango de 5 minutos después de la hora acordada, el que considera que puede ser 10, que puede ser 15, el que considera que no hay un minuto de holgura, todo es válido. Mi sugerencia es que lo plantees como haciéndote cargo de que es tu percepción de la realidad, no teniendo la expectativa de que todos los empleados en tu empresa tengan que pensar, o todos los colaboradores que dependen de ti tengan que pensar como tú. No todos tienen que estar de acuerdo en que un minuto después de la hora acordada es considerado puntualidad, pero tú puedes delimitar qué se va a considerar como impuntualidad acá y desde ahí hacer pedidos. Solamente es invitarte a convivir con la diversidad, no pretendiendo que sean como tú, no pretendiendo que piensen de la manera en que tú piensas, pero sí dando un contexto objetivable, objetivo, medible, de manera de que todos tengan las normas claras, sepan a qué atenerse y puedan lograr un creciente cumplimiento de parte de ellos. Un último punto que considero que es relevante que tengamos presente es que al momento de recibir juicios o de emitir juicios a otros, tendemos, como les decía hace un rato, a mezclarlo con el ser de la persona, ¿verdad? Hablábamos de que la impuntualidad tendemos a pensar que es un atributo de la persona,
como el pelo o que tiene 2 brazos, bueno, además conlleva el ser impuntual. Eso no es así, decíamos, preferimos hablar de la forma en que la persona se comporta, entendiendo que siempre estamos en posibilidad de transformarnos y de aprender. Ahora bien, imagínense ustedes que además, como tenemos esta manera determinista de comprendernos, tendemos a ella, digamos que se ve en los paradigmas. Cuando alguien nos emite un juicio, como por ejemplo, eres incompetente, no eres confiable, esos juicios que son duros de recibir, es como que sintiéramos que nos llegara un balde que nos dejó de tintura amarilla, que nos dejó teñidos amarillos para siempre. Es como esa la sensación, como que no tuviéramos la posibilidad, no fuera látex, que uno por último se ducha y con el agua se sale el color amarillo. Esta es una tintura que queda para siempre. Por tanto, si yo recibo un juicio de esa manera, es muy posible que sienta muchas emociones. Piensen ustedes, ¿qué sentirían ustedes si les dicen eso? Eres irresponsable, eres incompetente, se lo dice alguien a quien le dan autoridad, es fuerte. Entonces, sentimos como que quedamos teñidos y hay personas a las que eso les da rabia y devuelven un balde peor para el otro, ¿cierto? Y tú que eres de tal manera, personas que se asustan porque dicen, uy, nadie más me va a contratar, me van a despedir. ¿Quién me va a contratar si me consideran así? Personas que se entristecen, personas que les duele, etc. Yo los quiero invitar al desafío de, por un lado, cuando emitamos juicios a otros, hablar acerca del comportamiento y no del ser de la persona, para darle la posibilidad de mostrarnos algo diferente, de que no le cerremos su ser de acuerdo a lo que estamos percibiendo, y los quiero invitar a que cuando les emitan juicios a ustedes, de ahora en adelante nunca más se olviden de que esos juicios hablan de la persona que emite el juicio y no de ustedes. No está en juego si ustedes son buenos o malos en algo, no está en juego si son puntuales o impuntuales, no está en juego el ser mío, no me lo puede tocar el juicio del otro. Y lo que hay es un ser humano al cual podemos mirar con sus limitaciones y dificultades igual que las nuestras, que está insatisfecho por algo, que hay algo que ve que podemos mejorar. Y entonces si nosotros podemos liberarnos de inmediato y darnos cuenta antes de que nos tiña el balde, de que en realidad esa tintura no nos va a teñir, porque estamos siempre en movimiento. Y si nos ven en un buen momento, se van a armar juicios muy positivos de nosotros. Si nos ven en un mal momento, se van a armar los peores juicios de nosotros. Pero la vida sigue y todo sigue cambiando. Si somos conscientes de eso y ustedes no se olvidan más de eso, es muy posible que puedan acoger los juicios de otros, quienes además no han estado en este curso, por tanto probablemente no van a tener muchas habilidades para emitirle los juicios y puede que a veces sean más duros de lo que ellos mismos quisieran ser. Y poder ustedes acoger esa inquietud, esa insatisfacción a través de la pregunta, cuéntame qué hechos visualizas que hacen que tengas, qué hechos han sucedido o visualizas que hacen que tengas ese juicio, de manera de abrir una conversación que haga posible tomar acciones nuevas que mejoren la interacción, la relación, los resultados. Bien, hemos terminado esta segunda clase de la primera unidad temática. Los quiero invitar a participar del foro, los quiero invitar a que ojalá sus comentarios los hagan en primer lugar teniendo presentes los contenidos, habiéndolos estudiado con profundidad y además teniendo conciencia de que sus comentarios son un aporte muy significativo para el aprendizaje del curso. Todos estamos aquí aprendiendo en torno a lo que cada uno va comentando.